qué bueno que está ahí con nosotros. Le saluda nuevamente Félix Guillermo. Bueno, Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, acaba de declarar que no habrá elecciones para 2027. Como dijo Fidel Castro en el 59, 1959, ¿elecciones para qué? Y ahora su pupilo Ortega lo repite casi 70 años después, ¿no? Las declaraciones las hizo oficialmente, públicamente, durante un acto por el aniversario de la Revolución Sandinista. Ya Ortega había cambiado la constitución para reelegirse indefinidamente, había inhabilitado a la gran mayoría de sus opositores en la última elección, opositores serios, y vamos a hablar del tema, ¿no? Nos acompaña, hemos invitado al abogado y director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín. ¿Qué tal? Bienvenido, Sánchez Berzaín. Y quería comenzar un poco por preguntarle cómo interpretamos esto. Nicaragua es una dictadura, lo sabemos, pero Ortega ya literalmente acaba de quitarse la máscara. Nicaragua es una dictadura satélite del castrismo. La primera etapa de la dictadura se organizó con el derrocamiento que produjo la guerrilla sandinista, con la toma del poder en el siglo pasado, hasta la derrota electoral que sufrieron en 1990, cuando Ortega tuvo que entregar el poder a la señora Chamorro. Desde entonces mantuvieron, no entregaron el poder, entregaron el gobierno, porque por los acuerdos de 1990 el sandinismo mantuvo la impunidad, se quedaron con toda la piñata, todo lo que se habían robado, se llamaba piñata en Nicaragua. Se quedaron con el control de las Fuerzas Armadas y se quedaron con un aparato político que se puso la máscara de democracia y que empezó a participar en la recuperación democrática de Nicaragua. Y esa simulación duró hasta que el año 2007, con el retorno del castrismo asociado con Chávez, que formaron el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI, junto con el soporte de Lula del Foro de Sao Paulo, convirtieron el siglo XXI en el siglo de la expansión de la dictadura de Cuba. Entonces, el año 2007 fue el propicio para que, en base a la corrupción de dirigentes nicaragüenses como Alemán y otros, el sandinismo, que era minoría, tome el poder y se quede en él. Entonces, desde el año 2007, Ortega instala la segunda etapa de la dictadura, que es un satélite castrista, porque el sandinismo, la guerrilla sandinista, fue formada por el castrismo en el marco de la Guerra Fría. Y el retorno del 2007 es una operación del castrochavismo en el marco de lo que se llama hoy día socialismo del siglo XXI. Entonces, ha llegado el momento en el que Ortega, que está en un estado avanzado de edad. Y 80 años tiene. Sí, pero tiene una condición de personal que no es saludable. Y en ese escenario, él ha decidido decir que no hay más elecciones. Y yo creo que no hay diferencia, porque las elecciones que hacen son unas simulaciones, son un fraude completo. Se vio en la última elección. Usted ha hecho un resumen, Sánchez Berzaín, desde el año 84. Gana en aquel momento con el FSLN, pierde, como decía usted muy bien, con Violeta Chamorro. En aquella elección que perdió con Chamorro, trascendió que Fidel Castro en una consulta, en una conversación, le había dicho: no hagas elecciones. No hizo caso, la perdió. Y como usted habla, 2006, 2007, desafortunadamente regresa al poder por esa alianza, ¿no?, que hizo con Arnoldo Alemán, y ahí se atornilló al poder hasta lo que estamos viendo ahora. Usted hablaba del estado de salud de Ortega. Yo decía, Ortega tiene 80 años, Rosario Murillo tiene 75. Y la pregunta es, ¿el orteguismo o el murillismo, si caben esas definiciones? ¿Cuál es el continuismo de esto? ¿Qué puede ocurrir después? Son lo mismo, es crimen organizado, es castrismo puro y duro. No va a tener continuismo, porque hay un proceso regional y mundial de cambio de la geopolítica. Desde el año pasado, cuando Estados Unidos proclama su estrategia de seguridad nacional, identifica a los enemigos de Estados Unidos, los que han estado agrediendo a la seguridad de los Estados Unidos, y resulta que esos enemigos son los enemigos de toda América.
porque están concentrados en las dictaduras de delincuencia organizada de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, tuvieron el Ecuador con Correa. Y empieza el desmontaje, y el desmontaje empieza atacando los elementos que sostienen esas dictaduras. Primero la migración forzada, después inmediatamente empieza el ataque al narcotráfico y al terrorismo, al narcoterrorismo. Y se pone en operación la operación de la Lanza del Sur, que es el bombardeo y destrucción de las embarcaciones que traen narcotráfico a los Estados Unidos, tanto por el Mar Caribe como con el Pacífico, el Océano Pacífico. Y después viene el ultimátum al dictador de Venezuela, que no es oído, y el 3 de enero de este año Nicolás Maduro es convertido en el reo Maduro, es extraído, y Venezuela empieza un proceso de desmontaje del narcoestado bajo tutela de los Estados Unidos, proceso que estamos viendo en pleno curso. Pero inmediatamente de eso viene la señal a Cuba, de decirles, ¿sabes? Hay que liberar al pueblo cubano, y Cuba hoy día está bajo ultimátum. Ayer acaban de salir informaciones tremendas de parte del Departamento de Estado certificando que en los últimos 67 años Cuba ha sido el centro de agresión permanente a los Estados Unidos y a las democracias de América Latina. Sí, lo que se hizo fue, se puso en blanco y negro, se documentó lo que fue durante muchos años un secreto a voces, ¿no?, que hemos estado reportando acá en el sur de la Florida durante todo este tiempo. Félix Guillermo, ese hecho de que esto es oficial, es la parte final del ultimátum a la dictadura de Cuba. Porque Estados Unidos lo que ha hecho ahora es identificar sus enemigos, ponerlos en el marco de operaciones militares y justificar eso muy legítimamente con su seguridad nacional. La dictadura de Cuba está viviendo sus últimos días, es una dictadura agonizante, porque además de que Estados Unidos ha decidido terminar con ese foco de crimen, de terrorismo y de narcotráfico y de delincuencia organizada, la dictadura de Cuba no tiene pueblo, nadie respalda a esa dictadura. No tiene economía, es la miseria más grande que se puede ver, con sufrimiento de todo el pueblo. No tiene narrativa. ¿Quién cree hoy día el cuento de la Revolución Cubana? Y lo peor, no tiene opciones, porque ni China, ni Rusia, ni Irán, ni nadie va a acudir, como tuvo la suerte el año 99 de que llegó Chávez y le entregó Venezuela entera para recrear un proyecto que estaba muerto. Entonces, en ese contexto, tomando en cuenta que Nicaragua es un satélite de la dictadura cubana, a Ortega lo crea Castro, le organiza la guerrilla en la década de los 60, lo lleva al poder, es su pupilo, lo reprende cuando hace elecciones, eso es un hecho histórico. Ahora le pregunto a Sánchez Berzaín, usted dice, y comparto su opinión, que está totalmente aislado. Cuba en este momento tiene un cerco, unas condiciones económicas terribles que están teniendo, un fracaso político, económico, social. ¿Qué salidas usted ve? Hay quienes hablan de una operación tipo Venezuela, de una intervención militar, que el régimen va a caer por su propio peso debido a las restricciones económicas. ¿Cuáles serían para usted los escenarios? Primero, nunca había una circunstancia como esta de un ultimátum. El ultimátum que tiene hoy día la dictadura de Cuba por parte de los Estados Unidos es equiparable al que recibió el año pasado, entre agosto, septiembre y los siguientes meses, Nicolás Maduro. Eso le brinda a la dictadura de Cuba la opción de irse, de entregar el poder, de tener cierto margen de impunidad y de exiliarse. Se irían a Rusia, a China, a algún lugar, y protegerían al grupo central de los criminales que han detentado el poder desde hace 67 años en Cuba. Digamos que es la opción más sencilla, incruenta, y es una opción difícil para la dictadura porque dejan gente atrás. Pero tienen la experiencia de que ellos aconsejaron a Maduro que no haga caso a esa oportunidad brindada por los Estados Unidos el año pasado, en la que incluso existe información de que el Vaticano intervino. El Vaticano estaba interviniendo para decirle a Maduro, andate. Y no se fue porque le dijeron, sabes, los americanos tienen que desembarcar para agarrarte, y estás en un búnker tan grande, y mira todas las armas que tenemos, y mira el sistema de defensa, y van a desembarcar los americanos y vamos a convertir esto en Vietnam y los vamos a derrotar.
Y bueno, vino la operación del 3 de enero y desmintió todo eso, porque no se necesita ahora desembarcar para capturar un criminal. Primera opción, por lo tanto, aceptar lo más rápidamente que puedan este ultimátum y marchar. Yo no creo que esa es una posibilidad, aunque creo que el tal Cangrejo, el nieto, es el que negocia esa posibilidad, que les da impunidad, mantienen el patrimonio que se han robado, tienen una cantidad de ventajas muy vergonzosas para lo que es la recuperación de la libertad, pero puede suceder. La segunda opción yo creo que es una opción interna, ya sea popular, como la del 11 de julio, que acaba de conmemorar 5 años, porque si se genera un movimiento popular como ese, la dictadura no tiene ya capacidad política de represión, y si reprime, Estados Unidos va a intervenir. O un movimiento interno de oficiales o del sistema que quiebre esta estructura, porque si los Castro aceptan la opción del ultimátum, la primera opción, van a dejar mucha gente atrás. Y esa gente debería entender que en vez de ser traicionados, pueden ser ellos los factores de cambio. Segunda opción. La tercera opción es siempre una operación de extracción, como la que ha sucedido en Venezuela. La cuarta opción es una operación un poco más grande, militar, y hay otras opciones, como por ejemplo la opción económica, la opción de una intermediación, pero la dictadura está terminada, la dictadura está corriendo sus últimos días y se sostiene solamente a la sombra del conflicto de Irán, porque obviamente el conflicto de Irán, que es un conflicto de carácter global, que tiende a proteger la seguridad mundial, está de alguna manera, y lo han dicho desde la Casa Blanca, demorando la operación de Cuba, pero no la está suspendiendo. Y los cubanos saben que el tiempo corre contra ellos, los castristas, y hay efectos muy importantes dentro de la propia Cuba que muestran que este es un régimen que ya se ha caído. El régimen cubano está muerto, lo que tenemos que presenciar es su entierro. Sí, ha sido una muerte paulatina que viene desde hace muchos años, ¿no? Esto diría yo que desde los 90, la caída del bloque soviético ha sido un declive a llegar hasta el punto donde estamos hoy. Sánchez Berzaín, lo voy a llevar un momento a la conversación original de Nicaragua. Vemos desde el punto de vista de la geopolítica latinoamericana que Latinoamérica, excepción de Brasil y de México, Brasil vamos a ver qué ocurre ahora en la elección, se ha ido a la derecha. ¿Qué significa este anuncio de Ortega en el contexto de esta nueva geopolítica latinoamericana? Mire, no hay derecha ni izquierda. Se trata de que en el siglo XXI el eje de confrontación fue entre el crimen organizado que tomó el poder político, la expansión de Cuba, que se instaló en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador como dictaduras, y que convirtió en gobiernos paradictatoriales a la mayoría de los gobiernos democráticos de la región, ganando elecciones con fraude, con golpes y una serie de cosas. La Argentina de los Kirchner, el Uruguay de Mujica, el Paraguay del obispo Lugo, el Perú de Toledo, el Ecuador, que era dictadura, la Colombia de Juan Manuel Santos y después de Petro, el México de López Obrador y ahora de Sheinbaum, el Brasil de Lula, y en Centroamérica, Honduras, Guatemala, etcétera. Entonces, esos gobiernos paradictatoriales han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque los pueblos se han ido levantando y han ido clareando las elecciones y recuperando, como ha pasado en Chile. Chile era un gobierno paradictatorial con Boric. Y se han reducido, sobre todo por la influencia del cambio geopolítico que usted menciona, han perdido en los últimos meses Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Chile, han de perder el Brasil. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y por qué está sucediendo esto? Primero, porque han cortado con la captura de Maduro el centro geopolítico, económico y narcoterrorista para sostener el sistema del socialismo del siglo XXI.
Cuba ya no tiene el petróleo, la subvención de dinero y de petróleo para ganar elecciones, entre comillas, y promover candidatos se ha acabado. La propia China ya no tiene ese petróleo. O sea, han perdido su centro geopolítico, su hub de manejo de la situación. Y lo segundo que les ha pasado es que con el ataque general, si usted ve las noticias en toda América, en todas las Américas, no hay un día que no hay una captura de toneladas de cocaína aquí, de marihuana por allá, de narcotraficantes más allá. Acaban de condenar a cadena perpetua al Mayo Zambada. En México, siendo un gobierno paradictatorial, este año ha entregado más de 120 narcotraficantes que no entregaba nunca. Hay un gobernador de México, varios alcaldes que han sido separados de sus cargos por señalamiento de vinculación con el crimen y el narcotráfico hecha por Estados Unidos. O sea, las cosas han cambiado y se han quedado sin capital. Si el narcotráfico baja, el socialismo del siglo XXI, caso el chavismo, no tiene dinero para Pero seguir. esa era la pregunta original que le hacía. ¿Cómo queda Ortega aislado totalmente en el continente con todos esos escenarios que usted está planteando? Ortega ha decidido morir de pie y por eso no va a hacer las elecciones, confiado en que la dictadura de Cuba se sostenga, pero tiene una segunda opción, la relación y la sociedad de Ortega con la burguesía, con la alta burguesía nicaragüense, con los empresarios, con gente de banca, con gente de las grandes industrias, que tienen el mejor lobby en Washington. Esa es la apuesta de Ortega, para generar, después de la caída de Cuba, un proceso de transición que le dé algún tipo de garantía. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Ortega? Ortega está extremando su apuesta para tratar de mostrar que él puede, después de la caída de Cuba, negociar. Se está preparando para la caída de Cuba. Hablamos del cerco económico, lo que está ocurriendo con Cuba, ¿no? Le pregunto, el DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio, ¿por qué en la administración usted considera que no contempló la suspensión total? No le aplicó los aranceles al 100%, que era lo que se había propuesto originalmente. Los productos como la carne, como el café, como el azúcar, el maní también, no se ven afectadas. Estarían protegidos por ese tratado. ¿Sería una forma de sacarlos de ese tratado de libre comercio? ¿No considera que es un contrasentido? Nicaragua tiene un lobby muy fuerte en Estados Unidos. El empresariado nicaragüense, no vamos a dar nombres, protegido, asociado de alguna manera con Ortega, hace negocios y produce más allá de la situación de los derechos humanos y la tiranía que está establecida allá. Entonces, ha de llegar un punto en que todo esto que usted menciona se va a caer. Y se está cayendo, pero ellos lo sostienen con una influencia política de abogados, de bufetes, de lobbies, que ayudan directamente a Ortega porque le tienen una economía fluida. Nicaragua está exportando volúmenes importantes a los Estados Unidos. Y eso, una vez que se resuelva el tema Cuba, seguramente se va a resolver manteniendo los niveles de desarrollo y de exportación y de contacto económico a cambio de la salida rápida de Ortega y de su grupo criminal. El propio empresariado que hoy día está asociado con Ortega y que usa a Ortega para sostener sus negocios, cuando llegue el momento va a entregar a Ortega para sostener sus negocios, porque son gente de negocios, no son gente que tenga ideología, lamentablemente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, le agradecemos. Gracias, Félix Guillermo, muy amable. Un placer.